Hola, mi nombre es Berta Gabriela, estoy cursando la carrera de Ingeniería en Logística y vamos a hablar de algunos temas de mecánica clásica impartida por la maestra Idalia Salinas para lo que es nuestro proyecto integrador. La primera pregunta es explicar lo que es el teorema de trabajo y energía y primero pues vamos a definir lo que es trabajo y lo que es energía. El trabajo sabemos que es aquella o aquellas fuerzas que se aplican en un cuerpo y modifican todo lo que es su estado de movimiento. El trabajo se puede calcular multiplicando todas las fuerzas o la fuerza por el desplazamiento que recorre ese cuerpo. Y la energía sabemos que es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. Por lo tanto, toda fuerza que realice un trabajo sobre un objeto provocará un cambio de energía sobre él. A continuación vamos a dar dos ejemplos muy prácticos de lo que es trabajo y energía, como por ejemplo el número 1, lo que es un disparo. Nosotros sabemos que la bala se genera un movimiento al que todos sabemos que es energía, bueno, genera energía cinética, que viene de un trabajo que realizó una pólvora, la pólvora o la carga de la pólvora al hacer la explosión. Y la pólvora sabemos que perdió algún tipo de energía potencial química en su proceso. La segunda es al momento en que realizamos, no sé, calentamos alguna taza de café o alguna comida en un microondas. La taza de café caliente tiene una cantidad medible de energía térmica que adquirió por el trabajo que realizó sobre ella un horno de microondas, que a su vez tomó la energía de la red eléctrica. El siguiente tema es el teorema de conservación del momento lineal. Les voy a leer lo que es la explicación de este teorema. En él se explican que dos partículas que interactúan entre sí con fuerzas contrarias da siempre cero. Esto quiere decir que sus fuerzas siempre tienen que ser iguales. Por ejemplo, un balón que viene con una fuerza de 10 kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado y 10 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado y chocan, van a salir con la misma fuerza con la que chocaron, porque no, al momento de chocar su suma es cero, porque es la misma. Y esto viene siendo una constante. Siempre que hay un choque, como el que explicábamos, en un sistema de partículas aisladas, ¿qué significa que sea aislado? O sea, que no hay ninguna fuerza externa que venga y les cambie, ¿verdad? Esto no interviene, o sea, que no interviene ninguna fuerza externa. Su movimiento siempre será lineal, ya que saldrán desprendidas con la misma velocidad. Como les explicaba, si un balón con la misma velocidad de otro chocan, van a salir desprendidos con la misma fuerza. Su suma siempre va a ser cero, ya que van a salir pues de forma contraria, ¿vale? Como la fuerza siempre es constante, porque es el mismo valor, se puede calcular sus velocidades iniciales y sus velocidades finales, ya que al ser constantes siempre serán las mismas al inicio y al final. Y este principio siempre se cumple en el teorema de conservación de momento lineal. En física, el término de conservación se refiere a algo que no cambia. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Tiene el mismo valor antes y al final. Vamos a dar un ejemplo. Todos hemos visto películas de piratas y nos hemos dado cuenta que al momento en que un cañón hace una explosión, la bala hace un movimiento de salida y el cañón hace un retroceso. ¿Por qué? Porque adentro del cañón, al momento en que se explota la pólvora, se genera una fuerza que le da salida a la bala y también genera un movimiento en el cañón. La única diferencia
para poder saber a qué velocidad se movió cada uno es la variación en su peso. Por ejemplo, una bala puede llegar a valer, puede llegar a pesar 2 kilogramos y un cañón puede llegar a pesar hasta 500 kilogramos. Lo que sabemos aquí es que la explosión realizada afecta tanto a la bala como al cañón. Y el movimiento, pues nosotros sabemos que por el peso es mucho menor en el cañón y mucho mayor pues en la bala. En este caso, como todo el movimiento es horizontal, podemos usar la cantidad escalar para poder calcular la velocidad en la que cada una de ellas salió. El siguiente tema es cómo se relaciona el impulso y la cantidad de movimiento. Nosotros sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad y al ser una cantidad vectorial siempre necesita módulo, dirección y sentido. El impulso es una magnitud física también vectorial. Esta mide el efecto que produce una fuerza ejercida sobre un objeto en cierta cantidad de tiempo. Y también necesita lo que es el módulo, dirección y sentido. Hay una regla que dice que el impulso tiene siempre la misma dirección y el sentido de la fuerza que lo produce. El impulso se desarrolla con base a la siguiente fórmula. Es fuerza por la variación del tiempo. Nosotros recordamos que fuerza es masa por aceleración y su medida es newtons. También sabemos que la variación de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. El impulso es igual a cierta cantidad de newtons por segundo. La siguiente pregunta es, ¿qué es el centro de masa de un cuerpo? El centro de masa es una posición definida en relación con un objeto o un sistema de objetos. Para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, por ejemplo, una esfera de madera donde toda la densidad del objeto es igual, el centro de masa siempre se ubica en el centroide, que es el centroide exactamente en medio, siempre y cuando la figura tenga una forma normal, por así decirlo, como una esfera, y su densidad siempre sea la misma, o sea, que no varíe, que sea del mismo material por todos lados. Hay un ejemplo. El centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro. Algunas veces el centro de masa no está en ninguno de los lados sobre el objeto. Por ejemplo, el centro de masa de un anillo está ubicado en el centro donde no hay material. Lo interesante acerca del centro de masa de un objeto o de un sistema es que es el punto en donde una fuerza o cualquier fuerza actúa de manera uniforme sobre todo el objeto. Hace muchos años había una técnica que le decían técnica de la mesa. Ellos tenían, no sé, un objeto que no era con una forma específica, no sé, tenía algo deforme o más grande de un lado o más chico del otro. Tenían la mesa y lo colocaban en la orilla. Lo colocaban en la orilla más o menos a lo que ellos calculaban que era la mitad. Y donde el objeto encontraba un punto de equilibrio, de ahí marcaban una línea y decían que su centro de masa estaba en el punto donde el objeto tenía equilibrio en la orilla de la mesa. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? Si sobre un cuerpo no actúan algunas fuerzas o varias, o la suma cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está completamente en equilibrio. Que el cuerpo está en un equilibrio significa que está en reposo o se mueve en una línea recta con una velocidad constante.
Esto consiste básicamente en conocer todas las fuerzas, incluidas las pares que actúan sobre él para mantener ese estado. Un ejemplo muy rápido es una persona que está arriba de una cuerda. Tenemos que saber cuáles son todas las fuerzas que lo están empujando, o sea, dentro de la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción del viento, qué peso tiene, si la tensión de la cuerda en la que está, poder ubicar todas sus fuerzas y poder llegar a que la suma sea igual a cero y que pues la persona pueda estar en un equilibrio sin moverse. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? Este describe un estado estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el tiempo o se mueven todos a una velocidad constante, como mencionábamos. Dicho en otras palabras, en el estado de equilibrio estático, el sistema está en reposo o su centro de masa se mueve a velocidad constante. Este concepto está implícito en la ley de la inercia, que es la primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por alguna fuerza externa impresa sobre él. La definición de equilibrio estático más habitual utilizada es la fuerza neta. Un objeto está en equilibrio estático cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, que es la fuerza neta o fuerza resultante, siempre tiene que ser igual a cero.